Muy bien, prosiguiendo con el extracto de los temas del libro 2695 preguntas y respuestas de obligaciones, nos toca ahora ver el tema 33, el contrato, teoría general. Concepto y requisitos. El contrato es el acuerdo de voluntades que con intereses diferentes o persecuciones de intereses diferentes por el cual se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas, normalmente de contenido extrapatrimonial. Este contrato tiene un objeto y es la operación jurídica que las partes pretenden realizar. Para Planiola, el contrato no tiene objeto y solo produce obligaciones, y el objeto de las obligaciones se convierte en objeto del contrato. Pero para entender los contratos hay que ver primero la clasificación. Entonces clasifiquemos primero tomando en cuenta el número de obligaciones que surge de un contrato y desde este punto de vista son unilaterales y bilaterales. Los contratos bilaterales a su vez se clasifican en contratos bilaterales, sinalagmáticos, imperfectos y contratos sinalagmáticos perfectos. Es importante entender que, tomando en cuenta el fin perseguido, los contratos se clasifican en contratos onerosos y contratos gratuitos. Aquí hay que observar que el rasgo que fisonomiza el contrato es el fin que persigue cada una de las partes. Tomando en cuenta las prestaciones, o si las prestaciones dependen o no de un hecho casual, los contratos se clasifican en conmutativos y contratos aleatorios. Aquí el rasgo lo fisonomiza, el rasgo que fisonomiza esto es que lo separa tomando en cuenta esa prestación y si depende o no de un hecho casual. Los contratos conmutativos se conocen perfectamente el alcance de los mismos, en cambio que en los contratos aleatorios eso no va a ser posible. Según su forma de perfeccionamiento, algunos los llaman requisitos externos, los contratos se clasifican en consensuales, reales y solemnes. Muchos dicen que esta es la clasificación más importante en los contratos. Tomando en cuenta esa clasificación desde el punto de vista del carácter, los contratos se clasifican en preparatorios, principales y accesorios. Fíjense que mucho de esto lo hemos visto cuando vimos la clasificación de las obligaciones. Definitivamente, al ser el contrato la fuente principal de las obligaciones, las similitudes son muy, pero muy pertinentes. Según su ejecución, se clasifican en contratos de ejecución instantánea o inmediata y contratos de ejecución sucesiva o de ejecución prolongada. Según su nominación o no, podemos conocer los contratos nominados o típicos, que son aquellos que están descritos en su estructura, en sus caracteres, en sus efectos en el código. Por lo tanto, el juez lo que tiene que hacer es aplicar esos efectos. Las partes deberán someterse a la estructura del contrato, por eso está descrito en la tipificación del código, en sus elementos, en su estructura, en sus efectos. Los contratos innominados o atípicos son los que no están previstos, regulados en el código. Clasificación según los efectos. Según los efectos son individuales o colectivos. Individuales cuando afectan solamente a las partes que intervienen directamente en el contrato. Normalmente las partes con intereses, no sé si contrarios, pero por lo menos independientes. Los contratos colectivos entonces obligan aún a terceros que no han intervenido en el contrato. Esto se observa normalmente en los contratos colectivos de trabajo. El sindicato celebra el contrato con los empresarios y definitivamente esto va a afectar no solo a los que han firmado, sino a todos aquellos que están o que conforman parte o son parte del sindicato. Según la voluntad, se clasifican en paritarios y contratos de adhesión. El contrato paritario es aquel en el cual las partes tienen una libre discusión
Es decir, hay libertad para discutir las cláusulas del contrato, el contenido del contrato. Cada una de las partes propone, objeta, modifica, altera. Y obviamente el contrato se va a perfeccionar cuando se cumplan las expectativas o cuando menos no sea muy lesivo a los intereses de una de las partes, ¿no? Eso es un contrato paritario, se hace coincidir. Normalmente hay una oferta y una contraoferta. En cambio, los contratos de adhesión son aquellos en los cuales no hay discusión, no hay un debate concienzudo o profundo sobre el contenido del contrato. El contenido del contrato, las cláusulas, ya están escritas y la otra parte no tiene otra alternativa que aceptar o rechazar. Si acepta, tiene que hacer íntegramente, definitivamente. Tomando en cuenta la naturaleza de la prestación personal o no, estamos hablando de contratos ordinarios y contratos intuito persona. Tomando en cuenta la explicación o no, son contratos causales, es decir, que en estos no solo se manifiesta la voluntad de las partes, sino también se explican las causas, las razones por las cuales está surgiendo el contrato. Y los contratos abstractos, si bien está la voluntad, la manifestación de la voluntad, pero no se explica por qué está surgiendo el contrato. Esta causa se llama causa abstracta. Se presume juris tantum normalmente por el objeto material que perseguirá. Interpretación de los contratos. Habíamos visto anteriormente que interpretar es indagar, averiguar qué es lo que han querido las partes. Aquí hay una escuela subjetivista y una escuela objetivista. Primando la tesis objetivista de la interpretación de los contratos, es decir, que los contratos per se ya deberían ser libremente interpretados, no deberían ocasionar mayores inconvenientes, salvo que en la redacción de los contratos hay ambigüedad, contradicción, imprecisión, oscuridad en lo que las partes han querido del contrato. En ese sentido, sí, si no, no hay por qué interpretar. Esto está en el artículo 510 del Código Civil, intención común de las partes, 511 cláusulas ambiguas, 512 términos con diferentes acepciones y 513 cláusulas de uso no expresadas. Esta estructura normativa la hemos visto, pero de todas formas se las encargo a que la relea. Lo mismo que el 514, 515 hasta el 18. Modalidades generales de los contratos. Estamos aquí frente a las modalidades generales y las modalidades especiales. Por la importancia que se requiere y porque además las modalidades generales normalmente son aquellas que están referidas a cuestiones de forma, vamos a ver las modalidades especiales primero. Y aquí tenemos el contrato consigo mismo, el contrato por persona a nombrar y la cláusula penal. Cada uno de estos contratos o la explicación somera, detallada de cada uno de estos contratos se la va a dar en la materia correspondiente. Es más, el análisis de cada uno de estos contratos se verá en la materia de contratos. Los efectos de los contratos. Son efectos reales aquellos contratos que producen las prestaciones de dar. ¿Por qué? Porque las prestaciones de dar transfieren el derecho de propiedad o constituyen un derecho real sobre una cosa de cuerpo cierto y determinado. En cambio, son contratos con efectos obligacionales o simplemente con efectos personales aquellos que producen obligaciones de hacer y de no hacer, es decir, producen actividades o conductas positivas o negativas, por lo tanto no transfieren ningún derecho de propiedad. Disolución y efectos especiales de los contratos. Los contratos normalmente terminan de mutuo acuerdo. Normalmente los contratos terminan cuando las partes cumplen lo que tienen que cumplir.
Y este mutuo acuerdo, es decir, el cumplimiento exacto, hace como si nunca se hubiera celebrado el contrato porque no tiene efectos retroactivos. Las partes han cumplido y punto, ahí se terminó. Pero hay también alguna vez situaciones en las cuales las partes tienen que terminar anticipadamente el contrato y lo hacen de mutuo acuerdo. El artículo 525 del Código Civil está hablando de rescisión unilateral del contrato. Si bien dice unilateral, es cierto que en el mismo momento de establecer el contrato es que esto se ha pactado. Si una de las partes está autorizada por el contrato para rescindirlo, solo puede hacerlo si éste no ha tenido principio de ejecución, pero podrá ejercerse esta facultad posteriormente en los contratos de ejecución continuada. Sin embargo, no alcanzará las prestaciones ya ejecutadas o en curso de ejecución. Quedan a salvo todo pacto contrario. Lo más común, lo normal, el mutuo acuerdo está en la resolución de los contratos. La resolución es un modo o forma de disolución de los contratos sinalagmáticos, perfectos, o mal llamados bilaterales sinalagmáticos perfectos, porque aprovecho la oportunidad para decirle que sinalagma es una palabra del griego que significa bilateral. Entonces, si decimos bilateral sinalagmático, es como dijéramos bilateral bilateral, o sinalagmático sinalagmático, ¿correcto? La resolución decía que es una forma de disolución por un hecho o por hechos sobrevinientes al nacimiento del contrato. ¿Cuáles son? Se traducen en incumplimiento imputable al incumplido, que es lo normal, lo común, que que una de las partes no cumpla, y la resolución basada en la imposibilidad sobrevenida de ejecutar la prestación. Y, por último, la excesiva onerosidad. Fíjense ustedes que esas causales de resolución normalmente están determinadas en el contrato. Deberían estar determinadas en el contrato. ¿Por qué? Porque son específicas. Repito, primero, resolución por incumplimiento imputable al incumplido, resolución por excesiva onerosidad y tercero, resolución por imposibilidad sobrevenida. El artículo 568 del Código Civil, resolución por incumplimiento, que básicamente es el pacto comisorio tácito, dice, parágrafo primero, en los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por voluntad propia, obviamente, la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño, o también puede pedir solo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijara el juez. No haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo, quedará resuelto el contrato, sin perjuicio en todo caso de resarcir el daño. El parágrafo segundo de este artículo 568 llamado pacto comisorio tácito dice, si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato y el demandado a su vez ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda. Es parte de la tesitura antigua en el anterior procedimiento, ¿no? Iniciada la demanda ya no es posible. Actualmente esto ya no está vigente. ¿Por qué razón? Porque el principio de conciliación es transversal a todo el código. Entonces, en cualquier momento las partes pondrán fin al litigio, justamente buscando pues una conciliación. Con esto hemos terminado el tema 34 y de inmediato pasamos a ver
el tema siguiente. Permiso. Gracias.